Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy el doctor Ariel Beno. Ya muchos me conocen, tuvimos ya unas cuantas charlas. Hoy vamos a volver a hablar, me pidieron y pidieron a través del chat de Facebook que por favor a ver si podíamos repetir la charla de alimentación. Así que vamos a repetir agregando algunas cosas y cambiando algunas cositas para que los que ya la escucharon les pueda resultar más amena. Mientras la gente se va subiendo al vivo, les cuento un poquito que los dos cuadros que están acá son de un pintor italiano del 1600, nació en 1620, es Arcimboldo, que recién a los 36 años empezó a hacerse famoso cuando lo eligieron como pintor de los retratos de la realeza por parte de Maximiliano II en Viena, que después lo llevó a Praga. La característica de Archimboldo, su característica más conocida es la de pintar retratos con alimentos, con frutas, como en el caso del de la izquierda, en el retrato de la derecha, que es del emperador, justamente, está hecho con verduras más que nada y algunas frutas también, y esto inspiró a los futuros surrealistas para sus cuadros de composiciones de retratos con otros objetos, ¿no es cierto? Eh, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la alimentación. Primero, ¿cuáles son los objetivos de una buena alimentación? ¿Sí? El primero, satisfacer las necesidades nutricionales. Nosotros necesitamos ciertas vitaminas, proteínas, lípidos, grasas, azúcares, hidratos de carbono, para mantener una dieta equilibrada y poder estar sanos. ¿Está bien? Necesitamos satisfacer estas necesidades nutricionales. Por otro lado, mantenernos sanos con una dieta adecuada, evitamos lo que se llaman las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, los problemas cardiológicos y la diabetes, como los casos más rutilantes y más conocidos. Por otro lado, es evitar el sobrepeso. Evitando el sobrepeso, también nos mantenemos sanos. Estas dos cosas están vinculadas, ¿sí? El sobrepeso y la obesidad producen patologías y enfermedades, ¿sí? Antes de seguir, estaría bueno hablar un poquito que cuál es el panorama que vemos durante el aislamiento, durante esta cuarentena tan prolongada que tenemos por el COVID-19. Una de las cosas es que estamos mucho más tiempo en casa. Eso genera más sedentarismo. Nos movemos menos. Por otro lado, tenemos más tiempo libre, más tiempo ocioso, y eso hace que en muchas casas se cocine más. Y para poder darnos un gustito, para decirlo de alguna manera, también se están haciendo cosas dulces, como por ejemplo tortas, muffins, postres, comidas más elaboradas, que junto con el sedentarismo hace que en las familias se note que todo el mundo está empezando a aumentar de peso. Por otro lado, esta cuestión del sedentarismo mínimo mismo, que hace que, por ejemplo, los chicos no estén yendo al colegio, no tengan sus actividades habituales, la gente grande no salga a caminar, a hacer sus caminatas habituales, está más tiempo en casa. Todo eso lleva a también una mayor obesidad por menor gasto, ¿está? Y también una cosa importante es que el sedentarismo también produce osteoporosis. Al moverse menos hay una menor calcificación de los huesos y eso produce osteoporosis. Por otro lado, también se está viendo que la gente se está acostando mucho más tarde, hay problemas de sueño, hay problemas de insomnio y las alteraciones del sueño también llevan a una mayor obesidad. Entonces, vamos a nuestro tema que nos trae hoy, que es, primero, ¿cómo compramos? ¿Cómo tenemos que comprar antes de saber
qué es lo que vamos a comer, ¿está bien? La cuestión no es ir a ver qué compramos para después saber qué vamos a comer. Acá tenemos, por ejemplo, una foto de un changuito donde vemos repleto de cosas que si miramos detenidamente, sé que no todos están con la computadora, algunos están con el celular y no van a poder ver, pero hay, por ejemplo, pan de pancho, hay gaseosas, hay chocolatada, hay postrecitos, hay un montón de comidas de grasas, chocolates, hay un montón de comidas grasas y azúcares que lo ideal sería tratar de no tener en exceso en casa porque nos tienta y nos hace consumirlas y no es lo ideal. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Ah? Las preguntas son, ¿qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Cuándo comemos y dónde comemos? ¿Está bien? Son varias preguntas, no solamente qué comemos, ¿está? Entonces, uno de los consejos con los cuales vamos a empezar es planificar la compra, ¿tá? Comprar lo justo y necesario, no comprar de más y no comprar cosas que después nos van a tentar y nos van a hacer consumirlas en los momentos donde no es lo ideal que las consumamos. ¿Está? Es muy importante hacer una lista por escrito, ¿sí? Es antes de ir al supermercado, escribir qué es lo que vamos a comprar. Y para eso tenemos que planificar el menú. Está bueno tener planificado todo el menú semanal y hacer la compra semanal en la medida de lo posible para de esa manera salir menos también. ¿Está? Y comprar lo que vamos a consumir, estrictamente lo que vamos a consumir. Por otro lado, si vamos a comprar alimentos para almacenar que sean no perecederos, está bien, que no se nos pudran en la heladera, no comprar excesiva cantidad de carne, por ejemplo, tenerla en la heladera cuando probablemente se nos ponga fea y no podamos consumirla más adelante, ¿sí? Por otro lado, evitar salir para compras puntuales. Esto va vinculado al segundo punto, a hacer la lista por escrito y planificar el menú. De esa manera, compramos todo lo necesario para la semana y no tenemos que salir dos, tres, hasta tres veces por día a comprar algo que nos olvidamos y a salir a comprar algo puntual. ¿Por qué esto? Porque tenemos que salir, principalmente la gente mayor, tiene que salir a la calle lo menos posible para evitar contagiarse. Entonces, evitar esto de salir a cada rato porque los lugares de compra son lugares donde podemos contagiarnos fácilmente, ¿sí? Por otro lado, evitar caminar por el súper sin rumbo fijo. Para eso es importante la estrategia de planificar la compra, saber dónde voy a ir a buscar las cosas que necesito y no andar caminando por todo el súper porque también tenemos más posibilidad de contagiarnos. Por otro lado, saber dónde vamos a comprar de antemano. De la misma manera que evitemos deambular por el supermercado sin rumbo fijo, evitemos deambular por la calle también sin rumbo fijo. Sepamos dónde vamos a comprar cada cosa y cuál es nuestro plan B en caso de que no lo consigamos en el lugar donde lo estamos buscando, ¿sí? Bien, eso con respecto a cuándo y dónde compramos, ¿está bien? Ahora, y lo otro es elegir variedad y alimentos sanos. Esto tiene que ver con qué compramos, ¿está? ¿Qué es lo que vamos a comer? Y ese es el próximo punto del cual vamos a hablar. ¿Qué comemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que comer? ¿Qué es importante a la hora de planificar nuestra alimentación y de ver qué es lo que nos conviene comer? Lo más importante es lo que nosotros llamamos la dieta equilibrada, que es de todo un poco, ¿está? De todos los grupos y principalmente de los grupos de comida sana, que tienen que ver con frutas, verduras, lácteos, carnes e hidratos de carbono, que son principalmente las semillas y las harinas. ¿Está bien? Vamos a dar ahora 10 consejos con respecto a la alimentación. ¿Tá? Entonces, primer consejo, este lo saben todos ustedes, lo saben muy bien, que es el de consumir principalmente frutas y verduras. Un tema importante que es, nosotros vamos a dar ahora lo que son lineamientos generales. Probablemente algunos de ustedes, algunas de las cosas que podemos recomendar, no estén recomendadas por su médico porque tienen alguna enfermedad o alguna patología en especial. Por ejemplo, los que tienen
diverticulitis o diverticulosis, puede que el médico le diga que no coman exceso de fibra y esto hace que le pida que coman menos verdura de hoja, por ejemplo. Entonces, estos son lineamientos generales. Ustedes a quien tiene que hacerle caso principalmente es al médico si tienen alguna patología puntual. Entonces, ¿por qué tenemos que comer frutas y verduras? Principalmente porque es una buena fuente de vitaminas, principalmente las que son las vitaminas hidrosolubles, como por ejemplo la vitamina C, que son las vitaminas que se disuelven en agua y en los líquidos, ¿no es cierto? Eh, Son una muy buena fuente de minerales, como por ejemplo el potasio, el kiwi, la banana tienen potasio, por ejemplo, otras verduras también tienen potasio y son una excelente fuente de fibras. Es importante, si podemos consumir fuentes de fibra, como por ejemplo frutas y verduras que tienen fibras solubles y fibras no solubles, porque nos dan saciedad, por un lado, y por el otro lado, como estamos más sedentarios, podemos tener más problemas de constipación y en ese caso está bueno consumir fibra para poder solucionar este problema de constipación. ¿Sí? Muy bien. Segundo punto, elegir granos integrales. ¿Por qué? Los granos integrales son principalmente lo que tiene que ver, por ejemplo, con arroz integral, el salvado de trigo, el salvado de avena, eh, los panes integrales, por ejemplo, que nos dan dos beneficios. Primero, que el grano integral en general es mayor fuente de lo que tienen que ver con vitaminas y minerales que aquellos granos refinados. Y por otro lado, también son una excelente fuente de fibra. Por eso es preferible a la hora de elegir los granos integrales. Por otro lado, también los granos integrales hacen que se absorban más lentamente los azúcares que hay en los granos y eso hace que la glucosa no suba de golpe. ¿Está? Eso no solamente para los diabéticos, sino para la población en general. Tercer punto, sustituir grasas saturadas por las insaturadas. No vamos a dar una clase acá de cuáles son las grasas saturadas y cuáles las insaturadas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que lo que se llaman grasas saturadas son grasas más nocivas y las insaturadas son más beneficiosas para nuestro organismo porque sirven por una cuestión plástica más que nada, que es para generar la recomposición celular, para tienen algunas vitaminas que se llaman liposolubles, como por ejemplo la vitamina K, que la buena fuente, por ejemplo, en pescados grasos y en algunos lácteos y en el huevo. Entonces, la idea es todo lo que tenga grasas saturadas, que tienen que ver más que nada con los snacks y las golosinas y los dulces y las frituras, eso tratar de evitarlo. Y las insaturadas que están en los productos crudos son los que tenemos que consumir más. Algunos ejemplos que hay acá en este gráfico con respecto a las sustituciones son: tratemos de consumir leche descremada siempre y quesos descremados siempre. ¿Está? Siempre busquemos los productos lácteos descremados. ¿Está? Por otro lado, por ejemplo, si vamos a comer carnes, que sean cortes magros. ¿Está? Y si vamos a comprar carne picada, que sea la que se llama carne picada especial, que es la más magra, que tiene solamente un 5% de grasa. Si vamos a comer pollo, tratemos de comer la pechuga, que tiene menos grasa, y por supuesto, saquémosle la piel, que la piel es lo que tiene la mayor cantidad de grasa. Cuarto punto, limitar el consumo de alimentos ricos en azúcar, sal y grasas. Esto es lo que se está consumiendo mucho ahora durante la cuarentena, en el cual se hacen postres en casa, donde se compran más facturas, donde se compran más golosinas, más snacks. Tratemos de evitar esto, tanto en los chicos como en los adolescentes, en los adultos y en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque son una fuente muy importante de grasas saturadas, que es lo que estábamos hablando recién, y también son una fuente de azúcar y sodio. El sodio en exceso predispone a la hipertensión, a presente o a futuro. ¿Está? Los azúcares
una de las cosas que a veces uno escucha, por ejemplo, que alguien dice, yo tengo problema de colesterol, pero no tengo problema de glucosa, ni de insulina, ni de diabetes. Entonces comen azúcar normalmente. El gran problema es que el exceso de azúcar en la dieta aumenta la insulina propia y esto genera un mayor depósito de lípidos en el organismo y predispone al aumento del colesterol y los triglicéridos. Entonces, el azúcar también predispone el aumento del colesterol y los triglicéridos. Y de la misma manera, el aumento del consumo de comidas grasas produce obesidad y esto lleva a una resistencia a la insulina y una probabilidad de que terminemos teniendo una diabetes. Entonces, evitemos las grasas, los azúcares y la sal por patologías o enfermedades que podamos tener ahora o para prevenirlas para el futuro. Quinto punto, controlar el tamaño de las porciones. Que comamos sano no quiere decir que podamos comernos 10 platos de comida. Tenemos que limitar a una porción normal. Acá hay algunos ejemplos, vamos a nombrar un par nada más, porque esto es más resorte de la nutricionista cuando le da los consejos a los, a los pacientes en particular, pero consideremos que una porción de carne, tanto de pescado como de aves, es el equivalente a nuestra palma de la mano. ¿Está? Y carnes en general, las magras podemos considerar que es lo mismo. Nuestra palma sin los dedos es una porción de carne de cualquiera de los tres tipos de carne. Si vamos a comer legumbres, como por ejemplo porotos, garbanzos, arvejas, es un puño. ¿Tá? Si vamos a comer frutos secos, es lo que entra en la palma de una mano, ¿tá? Un puñado. Cereales también es un puño cerrado. De pan, si cualquier tipo de pan es una rebanada de pan lactal o un pancito chico. De yogur es un yogur chico de 125 mililitros, que es un vaso chico si es que tenemos un envase grande. ¿Está? Y de la pasta también tenemos que calcularle que de pasta cruda es el equivalente a un puño también, ¿está? Como algunos de los ejemplos. Leche es un vaso. Muy bien. Otro punto, elegir proteínas tanto vegetales como animales. Es importante saber que los productos vegetales también tienen proteína, pero las proteínas de alto valor biológico, que son las que tienen la mayor cantidad de aminoácidos, son las de origen animal. ¿Dónde están las proteínas de origen animal? En las carnes, en los lácteos y en el huevo. ¿Tá? Las carnes, cualquier tipo de carne. ¿Tá? Eh, Esto es lo mismo que hablé antes. Algunas personas pueden tener problemas renales o pueden tener problemas de ácido úrico y tienen algún consejo de comer menos cantidad de proteínas animales, ¿está? Pero para la población general y principalmente para los adultos mayores que pueden, está bueno consumir proteínas porque las proteínas tienen una función plástica. ¿Qué significa una función plástica? Que son necesarias para nuestros órganos y nuestra musculatura, ¿está? Para que no se nos atrofien los músculos, por ejemplo. Entonces está bueno consumir la cantidad que necesitamos de proteínas, no importa, es de 0,6 gramos por kilo de peso, pero eso no es necesario que lo sepan. Pero también es muy importante que sepan que el huevo es una excelente fuente de proteína de alto valor biológico y en ese sentido puede reemplazar tranquilamente un corte de carne, por ejemplo. La otra cuestión importante, que ya lo habíamos hablado en charlas anteriores, pero es muy importante que lo remarquemos ahora porque van a empezar los días de calor. Estos días que empiezan de calor hay que mantenerse muy bien hidratado. Es muy importante consumir bastante cantidad de agua porque nosotros tenemos que prevenir la deshidratación, no hidratarnos cuando ya estamos deshidratados. ¿Qué cantidad de agua tenemos que beber? Bueno, depende de la edad, depende del género también, pero menos, pero tenemos que considerar que los chicos de primaria, por ejemplo, tienen que consumir entre 1 litro y 1,5 litros. Los chicos ya que van entrando a la secundaria tienen que consumir entre 1,5 litros y 2 litros. Y las mujeres adultas, un poquito más de 1,5 litros. Los hombres adultos
va cerca de 2 litros. También depende de la actividad que hagamos, ¿no? Y del calor que haga. Pero tenemos que considerar que lo ideal es que podamos conseguir que consumir mínimo 1,5 litros de líquidos entre la leche, el mate, el agua. ¿tá? Tratemos de evitar consumir gaseosas y jugos industrializados porque las gaseosas suelen ser una fuente de cafeína, dificultan la absorción del calcio, aunque sean las dietéticas. Las que no son dietéticas tienen mucho azúcar, y los jugos industriales, que son los jugos pasteurizados, tienen mucho azúcar. ¿tá? Si vamos a consumir jugo, tratemos de que sea jugo exprimido natural o algún licuado. Octavo, consumir alimentos ricos en vitamina D. ¿tá? ¿Por qué es importante, y más en esta época, consumir alimentos ricos en vitamina D? Porque la vitamina D es la que nos ayuda a fijar el calcio en los huesos e impide la osteoporosis. ¿Está? ¿Cuál es el problema de la osteoporosis? La osteoporosis es la descalcificación de los huesos y predispone a las fracturas, principalmente después de la menopausia y en adultos mayores, principalmente si son muy sedentarios, si se mueven poco. Entonces, ¿cuál es una buena forma de prevenir la osteoporosis? Es consumiendo alimentos ricos en calcio, como por ejemplo los lácteos principalmente y algunas verduras, tomando sol. Ojo ahora que vienen los días de mucho sol, tampoco nos insolemos, ni nos pongámonos protector solar, pero está bueno todos los días tomar un poquito de sol porque se activa la vitamina D de nuestra piel. Y por otro lado, consumir alimentos ricos en vitamina D, por ejemplo, la yema de huevo, los pescados grasos principalmente, y los pescados frescos y grasos, como por ejemplo el salmón. El hígado, las achuras son buena fuente de calcio, la carne también tiene una buena fuente de calcio, los alimentos fortificados como los cereales y los lácteos, y bueno, y algunos hongos, pero eso en general no son los que más consumimos nosotros, y menos los tratados con luz ultravioleta, que son los que tienen alta fuente de vitamina D. ¿Mm? Noveno, una cosa importante. Ahora esto tiene que ver particularmente con este momento que estamos viviendo y este momento de aislamiento en el cual nos tenemos que cuidar. Un punto aparte a todo esto es un consejo que le doy principalmente a los adultos mayores, es el hecho de que hayamos pasado un montón de tiempo, que ya estemos cansados y que veamos un montón de gente en la calle, no implica que ya estemos fuera de riesgo, todo lo contrario, es el momento de mayor riesgo, es el momento de mayor cantidad de casos. Por lo tanto, si soy un adulto mayor principalmente, tratemos de salir lo menos posible. Y si tengo que salir igual o no soy un adulto mayor y tengo que salir a hacer las compras, tengamos en cuenta estos consejos, que son, por ejemplo, lavar las manos al menos 20 segundos con jabón antes y después de salir a comprar. ¿tá? Salgo de casa, me lavo bien las manos antes de salir. Vuelvo a casa, me lavo bien las manos también. Mantengamos la distancia con la gente en la calle y con la gente en las colas. ¿Está? Y si alguien se nos acerca, digámosle gentilmente si se puede alejar un poco, tratando de estar a una distancia segura entre 1,5 metros y 2 metros. Si estoy enfermo, no voy a hacer las compras, pedimos en la medida de lo posible, y aunque no esté enfermo también y soy un adulto mayor, ver si alguien nos puede hacer las compras. Si estornudo, principalmente si no estoy solo en casa, con el estornudo sobre el pliegue del codo. ¿Está? Tratemos de evitar en el supermercado tocar todos los alimentos, por dos cosas. Primero, porque puedo contagiar. Y segundo, porque me puedo contagiar también tocando un alimento que pueda estar contaminado por alguien que lo tocó antes. ¿está? Cuando salgo a la calle, el barbijo bien puesto, el barbijo tiene que tapar la nariz, boca y nariz. El mayor lugar de riesgo por el cual entra el virus es por la nariz. Entonces, todo eso que uno ve en la calle, que están con la boca tapada y la nariz afuera, el barbijo no le sirve de nada. Hay que taparse la boca y la nariz. Y de esa manera también evito tocarme la cara, aunque sea accidentalmente puedo intentar tocarme, estoy con el barbijo, estoy más protegido. No nos toquemos la cara cuando salimos a la calle.
Muy bien. Tratemos en la medida de lo posible de manejar el dinero en billete lo menos posible, porque lo toca todo el mundo, entonces si podemos pagar con la tarjeta mejor. Y lo otro que ya lo habíamos hablado, que tiene que ver con que planifiquemos las compras, tratemos de hacerla una o al sumo dos veces por semana y hagamos la lista, ¿sí? Y decimos, una vez que volvemos a casa con los alimentos, mantener la seguridad de los alimentos que compramos. ¿A qué se refiere esto? Por un lado, bueno, lavarse las manos como lo hablamos recién. Antes, cuando salimos de casa, cuando volvemos de casa y antes de preparar los alimentos, ¿sí? Por otro lado, taparse la boca y la nariz con un pañuelo, una manga al toser o estornudar y después no olvidar lavarse bien las manos. Lavar frutas y verduras con agua antes de consumirlas. Desinfectar la superficie de objetos antes y después de utilizarlos. Mantener separados los alimentos crudos y cocidos para evitar la contaminación de los alimentos listos para el consumo. ¿Esto a qué se refiere? Principalmente para los que tienen chicos, en realidad para todos, porque todos nos podemos agarrar una gastroenteritis. Pero no podemos cortar con los mismos cuchillos ni usar el mismo tenedor para tocar alimentos crudos con los que ya están cocidos, porque de esa manera los que ya están cocidos los estamos contaminando. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si voy a cortar la carne cruda con un cuchillo y después la llevo a cocción, cuando la tengo que volver a cortar, tengo que usar otros implementos y no esos que usé cuando esa carne ya estaba cruda. ¿Está? Por otro lado, utilizar diferentes utensilios, tablas de cortar para alimentos crudos y cocidos para evitar la contaminación cruzada, lo que acabamos de hablar. ¿Sí? Muy bien. Y por último, cocinar y recalentar los alimentos a temperaturas adecuadas, más de 72 grados durante 2 minutos cuando cocinamos y cuando recalentamos también. ¿Está? Muy bien. Bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado o que me hayan vuelto a escuchar algunos. Si tienen alguna duda, la pueden escribir. Yo, cuando les di una charla, aquellos que ya estuvieron en otro momento, les había mostrado al final también un cuadro de Pierpaolo, que era en Florencia, donde se veía todas las casitas y la gente cocinando adentro. Esta vez le cambié el cuadro, saqué el de Florencia, puse el de Atenas, donde se ve a la gente haciendo ejercicios en su casa, porque me parecía importante remarcar también que tenemos para rato, que vamos a seguir estando dentro de casa y que para todas las edades y de acuerdo a lo que podamos, no olvidemos de hacer diariamente nuestros ejercicios. Les mando un abrazo grande y espero que